Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día, don César Nicolás Penson y quien les habla, Luis Núñez, tenemos el placer de comunicarnos y estar en contacto con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa del día de hoy. Nosotros tenemos aquí un tema que queremos comenzar a abordarlo porque es un tema bastante amplio y complejo y que podría tener muchas repercusiones para el sector industrial de la República Dominicana, especialmente para el sector de zonas francas. Se trata de un acuerdo que Estados Unidos acaba de firmar con 11 países del Pacífico, Transpacífico, en el cual participan, entre otros, México, Canadá, Perú, Chile y Estados Unidos de América, y otros países de otras partes del mundo, muchos de los cuales nosotros, la República Dominicana, tiene diferentes tipos de acuerdos y de operaciones comerciales con ellos. Las implicaciones de este acuerdo, don César, todavía no tenemos suficiente conocimiento y capacidad como para poderla medir en su justa dimensión en lo que concierne al impacto que eso podrá tener para la República Dominicana. Pero desde ya genera preocupación porque se trata de un acuerdo que representa el 40% de la economía mundial. Le llevó a Estados Unidos y a los países que forman hoy parte del mismo 6 años de negociaciones, y en él están participando Estados Unidos y Japón, es decir, la primera y la tercera economía mundial en cuanto a tamaño, ¿no? La segunda es China, pero además están Canadá, están México, están Chile, están Perú de América. Tanto Canadá como México y Estados Unidos son los 3 países que hace muchos años firmaron el Acuerdo de América del Norte, que fue el primer gran acuerdo que se firmó, y después se firmó el Acuerdo de Centroamérica y el Caribe y la República Dominicana. O sea que no sé en qué medida el hecho de nosotros ser parte de un acuerdo con Estados Unidos, eso nos puede ayudar, nos puede afectar. Pero de hecho, en ese acuerdo hay países que son competidores de las empresas de zonas francas de la República Dominicana, especialmente en los renglones de textil y calzados. Y entonces habría que ver, porque creo que Malasia es uno de ellos, que puede tener mano de obra y costos más atractivos para las empresas de zona franca en alguna medida que la de República Dominicana. Obviamente estamos hablando, grosso modo, todavía sin mucho detalle. Perdón, yo tengo aquí algunas notas, don César. Sería bueno repasarlas brevemente para que después usted y yo entonces procedamos a hacer los comentarios del lugar, si le parece. Bueno, adelante. Dice aquí que Estados Unidos cierra con 11 países del Pacífico el mayor acuerdo comercial de la historia. Son notas breves. Es un acuerdo que reduciría barreras arancelarias a la región. El pacto representa el 40% de la economía mundial. Le llevó 6 años de negociaciones a Estados Unidos y los demás países, incluyendo Japón. Los mayores obstáculos fueron los sectores agrícolas, de automoción, me imagino que se está refiriendo a los automóviles, el tipo de mercancías, especialmente en el caso de Japón, y los productos farmacéuticos. El acuerdo incluye el intercambio de bienes y servicios, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias, barreras técnicas de entrada
y salida. Déjenme ver, ahora se me fue. Ajá. No se había anunciado antes por desacuerdo sobre el proceso de mercado de productos lácteos y sobre generación biomedicina, que fueron aspectos muy controversiales dentro del proceso de negociación del acuerdo. Sería el pacto comercial más ambicioso jamás alcanzado, que representa, repito, el 40% de la economía mundial y que incluye a Estados Unidos y Japón, las cuales son las primeras y las terceras economías del mundo. China, que no forma parte del acuerdo, es la segunda economía del mundo y ha presentado algunas suspicacias con respecto al acuerdo. Vale decir que China fue invitada en principio a la negociación del acuerdo, pero no quiso participar porque aparentemente se le presentaron algunos obstáculos en cuanto a su sector financiero. Los países integrantes del acuerdo son Estados Unidos, Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. En el Congreso de Estados Unidos el acuerdo se aprobaría o rechazaría por la llamada vía rápida, lo que indica que no pueden modificarlo para fines de aprobación. Esta vía rápida es una ley que él firmó hace un tiempo el presidente de Estados Unidos y que le da facultad para negociar acuerdos de esta naturaleza. Una vez negociado, ya el Congreso de Estados Unidos lo que puedes hacer es aprobar o rechazar. Vale decir que hay oposición dentro del Congreso de Estados Unidos, tanto del lado republicano como del lado demócrata. El acuerdo tiene que ser aprobado o rechazado también por los congresos o los países firmantes del mismo, razón por la cual se entiende que podría entrar en vigencia el próximo año. Se debe tomar nota de que Estados Unidos, Canadá y México son partes del acuerdo de América del Norte, vigente desde hace muchos años, lo que indicaría que un acuerdo se podría conectar con el otro. Si es así, y como todos los países del acuerdo de América del Norte forman parte de este nuevo acuerdo, lo más lógico es que ahora a estos países, además de estos grandes mercados de Canadá y Estados Unidos y México, se le agrega para fines de sus exportaciones y de su comercio este gran acuerdo que ya representa un 40% de la economía mundial. A nosotros nos preocupa, don César, el impacto que eso podría tener en la República Dominicana. Un acuerdo tan amplio, tan complejo. Lo primero que pensamos es que de alguna manera eso podría no necesariamente perjudicar, a lo mejor favorece a la República Dominicana, pero habría que ver, porque según Daniel Liranzo, su director del Consejo Nacional de Zona Franca, el acuerdo podría afectar 47 líneas arancelarias de la República Dominicana. De no haberse tomado en cuenta las sugerencias hechas por el país al de Estados Unidos en el proceso de negociación de este último acuerdo. Es decir que la República Dominicana le hizo sugerencias a Estados Unidos para que puedan ser tomadas en cuenta. Entre otras sugerencias, se le solicitó que se extendiera el tiempo de desgravación de los mismos a los países miembros del TPP, que es como se identifica este nuevo acuerdo. En caso de que no se haya tomado en cuenta la sugerencia de la República Dominicana, la producción tanto de textiles como de calzados especialmente serían afectadas de alguna manera por la entrada de Vietnam y de Malasia, que son países que compiten con la República Dominicana en la producción y exportación de productos textiles y de calzado. Si estos países ahora dentro de este acuerdo tienen más facilidades y más capacidad para exportar y vender en el mercado norteamericano estos productos,
Entonces estaríamos viendo que las empresas de zona franca de la República Dominicana y las demás empresas que exporten estos productos al mercado americano podrían tener una competencia seria, como aquella que ocurrió cuando se produjo la crisis aquella de las empresas de zona franca, la entrada de China al mercado de Estados Unidos. Mira, ningún acuerdo, ningún arreglo que se haga de manera secreta, que no tenga transparencia alguna, no puede considerarse que no tiene algo oculto. Y yo creo que el presidente Obama ha dicho qué es lo que hay detrás de todo esto y qué debemos nosotros esperar cuando él declara: con más del 95% de nuestros clientes potenciales viviendo fuera de nuestras fronteras, se refiere a los clientes de productos norteamericanos, no podemos dejar que países como China escriban las reglas de la economía global. Es una reacción a la situación de China en lo que es el mercado mundial. Obama agregó que nosotros deberíamos escribir estas reglas, abriendo nuevos mercados para los productos estadounidenses, a la vez que se establecen altos estándares para proteger a los trabajadores y preservar el medio ambiente a los trabajadores americanos. A los trabajadores americanos. Entonces, y las empresas americanas. Esto hay que ver inclusive hasta dónde se va a sostener. Por eso es que China no quiere doblegarse ante una situación como esta. Y mire que los comentarios que podamos hacer aquí son puramente especulativos, porque esto es un secreto que definitivamente, si juntamos con lo que habíamos dicho en un programa anterior, de lo que va a ser la consecuencia de la prohibición de los productos dominicanos, de 23 productos dominicanos hacia el mercado haitiano, que son las empresas fuera de zona franca, y esto afecta a la zona franca, estamos hablando de que hay un par de asuntos negativos que van a afectar de una manera muy dañina a la economía nacional. A mí me preocupa mucho este asunto de los americanos, porque es un asunto que ellos están tratando de recuperar de manera artificial el mercado que perdieron como consecuencia de una situación de economía, de libre economía, y eso me parece a como decían los ingleses en alguna oportunidad, gritaban, libertad de mares, pero decían bajito, para los barcos ingleses. Entonces, eso es lo que están haciendo, hablando y eso es lo que hemos llamado permanentemente la doble moral de los Estados Unidos. Por un lado, tratando de promover una serie de cosas y libertades sobre todo, pero sin embargo, imponiendo cosas como esta que nos van a aplastar. De todos los países latinoamericanos, solamente 3, México, Chile y Perú. Es decir, ¿qué productos tienen esas 3 economías? Y Perú me sorprende, para que fuera de interés de un acuerdo de este tipo. Pero no es un acuerdo, esto es una conspiración porque tiene un efecto secreto. Entonces nos van a comunicar al país los resultados y nada más, y punto. Esto es lo que hay, y ¿qué usted va a hacer? Bueno, moveime, como decía el cuento aquel de la mujer que violan y va al tribunal, y ella cuenta los hechos y le preguntan a sí mismo, ¿qué usted hizo? Y dice, bueno, no fue, moveime, como una palabra. ¿Y qué voy a hacer ante esa circunstancia? Imagínate un país como la República Dominicana, que no tiene ninguna fuerza ni ningún poder como para decirle a Estados Unidos y a estos países que no aceptaría alguna regla, a pesar de que hay un acuerdo con el acuerdo de República Dominicana y Centroamérica con Estados Unidos, en el cual hay cosas que se supone que Estados Unidos tiene. Pero tú lo dijiste bien. Nosotros tenemos un tratado, ellos tienen un acuerdo. Lo que significa inclusive que los estados que componen la Unión de los Americanos no están obligados de manera particular a aceptar eso, porque para eso es una sutileza entre lo que es un acuerdo y un tratado. Y la República Dominicana firmó un acuerdo, pero los americanos firmaron un tratado violable, bueno, como lo han hecho siempre, según las circunstancias, según le convenga, pues lo aceptan o no lo aceptan. Lo peor es, don César, que Estados Unidos está negociando con la Comunidad Europea otro acuerdo parecido. Pero similar. Similar a pero ya firmado. Es un TPP-1. Sí, que se ha firmado con estos países del Pacífico. También ellos están negociando lo mismo con los países europeos. Si Estados Unidos tiene un acuerdo con América del Norte, con República Dominicana y el Caribe, ya tiene un acuerdo con el acuerdo transpacífico que se representa y logra acuerdos que están negociando con la Comunidad Europea,
Entonces ya eso significa que el mundo entero, prácticamente, excepto China y los países que no forman parte de este acuerdo del Asia, ya son parte del mercado americano. Y esa es la idea. ¿Cómo lo van a lograr? Doblegando a los países. Es decir, ¿cómo van a hacer, cómo van a obligar a los países a comprar? Nos obligarán a comprar. Porque en el caso de China ha conquistado el mercado con precios, con una serie particular, precios y calidades. No hay duda de que hace muchísimos años, siendo yo un niño, los productos japoneses eran los productos más malos que habían después de la guerra. Inclusive uno decía, no compre eso, que eso es japonés. Hoy es todo lo contrario. Entonces China también sale al mercado con productos de muy baja calidad. O mejor dicho, de precios bajos. Creo que nos están haciendo señas. Ellos salieron al mercado con productos de bajo precio y de soluciones para ir penetrando el mercado y desarrollando la tecnología que ellos necesitaban para fines de luego hacer la competencia que están haciendo hoy día. Vamos a una pausa. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día, don César Nicolás Benson, quien les habla, estamos comentando el acuerdo que acaba de anunciar Estados Unidos, que ha firmado con otros 11 países, que se considera el acuerdo más amplio hasta hoy día de la historia comercial de los países. Es un acuerdo que incluye el 40% de la economía mundial y allí están incluidos, como decíamos, la primera y las terceras economías del mundo, que son Estados Unidos y Japón, y también forman parte del mismo Canadá, México, Chile y Perú de América Latina, y hay otros varios países, hasta llegar a un número de 12 países, con los cuales de alguna manera la República Dominicana tiene algún tipo de relación comercial. Pero a nosotros lo que más nos preocupa es que, como se trata de un acuerdo que se ha negociado en secreto, a pesar de que hubo prácticamente más de 5 años o 6 años en proceso de negociación, que ni siquiera los ciudadanos de Estados Unidos tenían conocimiento de lo que se estaba negociando con estos países. A nosotros, repito, lo que nos preocupa es el impacto que este acuerdo pueda tener en la economía dominicana y sobre todo en el sector de zona franca, porque del mismo forman parte algunas empresas que compiten con las empresas nuestras en el ramo textil, en el ramo calzado y en otras áreas, pero especialmente la situación más preocupante está en estas dos actividades que son importantes para las empresas dominicanas y sobre todo para poder colocar estos productos en el mercado de Estados Unidos. Ya hay experiencias anteriores cuando la producción textilera sufrió las consecuencias en el mercado americano de la entrada de China a ese mercado. Muchas empresas dominicanas del sector de zona franca tuvieron serios problemas, algunas de las cuales incluso desaparecieron. Bueno, por ejemplo, se decía que el 50% de las mujeres de los Estados Unidos utilizaban ropa interior, específicamente brasier, producidos en República Dominicana. Muchas de esas empresas desaparecieron. Evidentemente, eso también, una desaparición de una empresa implica una desaparición de empleos, de toda la cadena productiva. Y eso se puede presentar. Hay dos grandes empresas productoras de calzados en el país. Creo que está Timberland, de capital americano, y está una compañía brasileña, que inclusive están buscando ver cómo amplían su capacidad, su mercado, consiguiendo que algunas empresas dominicanas o que se puedan establecer
produzcan elementos que ellos utilizan para su producción de calzado. Materia prima e insumos. Esto es una amenaza terrible, porque esto es un bólido que aparece de un momento a otro y rompe con la materia prima más importante que tiene el negocio, que es la estabilidad y la paz. Y sobre todo la confianza también. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Productos que van dirigidos al mercado americano ante una amenaza de esta clase, un asunto que yo lo considero como una puñalada trapera a los países en vías de desarrollo. Y en nuestro, que ni siquiera llega a esa categoría, pero un país que está tratando de romper sus cadenas vamos a decir, como país productor de algunos elementos, inclusive de servicios, esta situación le pudiera hacer mucho daño. Entiendo, es poco lo que podemos hacer como país. Estamos frente a un asunto de potencias. ¿Cómo nos van a forzar? Bueno, hay el gran temor también con los medicamentos. Los americanos están exigiendo, y eso yo recuerdo que fue lo que terminó de romper con un gran acuerdo que se pretendía con Sudamérica, donde los argentinos se negaron y los brasileños se negaron a aceptar con esas condiciones que le querían imponer con las patentes de los medicamentos. Hablan ahora de 12 años. Es decir, los americanos quieren extender también sus patentes de los medicamentos de nueva generación para obligarnos a comprar. Entonces, yo no sé, porque no nos están permitiendo inclusive generar los dólares necesarios para poder comprarle toda esa mercancía. Es decir, me luce que esto es el procedimiento de aquel elemento que quería enseñarle al burro a no comer, y cuando el animal estaba a punto de aprender ya a vivir sin comer, se murió. Y yo creo que los americanos van a lograr eso con nosotros, tratando de conseguir aumentar su mercado. Porque lo han perdido, no es por otra cosa que nada más que por precios. Fíjate que habla de la protección del empleo, pero con un empleo al costo que tiene para el que compra en el exterior a los Estados Unidos, se han quedado los americanos vendiendo alta tecnología, que es lo más caro. Pero el producto pequeño hace años que dejaron de hacerlo. La zona franca donde comienzan en algún punto es en Puerto Rico. Desaparecen porque precisamente el mercado americano, con un costo tan alto de la mano de obra, no podía absorber un precio de esa índole. Cuando los chinos llegan con sus precios por el suelo, conquistan esos mercados. Y lo cierto es que usted va a los Estados Unidos y es muy poco el producto hecho en el país. Y a eso se está refiriendo Obama, porque utilizó el lenguaje diplomático de que lo dice de una forma velada, pero en esencia, fíjese que todo eso va contra China y que es el que se sale del acuerdo. Pero lo están tratando de obligar a entrar al acuerdo. ¿De qué manera? No lo sé. Sí, es un acuerdo que tiene implicaciones que uno todavía no conoce, porque como decíamos, fue negociado en secreto, no se sabía qué se estaba negociando allí, todavía no se conocen los detalles del acuerdo, salvo algunas cosas que se han colado. Pero sabemos que hay oposición en muchos de los países del acuerdo, hay oposiciones internas. En Chile. En Chile. En el propio México también. Y en el propio Estados Unidos hay oposición tanto de los demócratas como de los republicanos, que ahora tendrán que decir sí o no cuando el acuerdo sea presentado en el Congreso. El acuerdo también tiene que ser aprobado por los gobiernos y los respectivos marcos legales de los países que forman parte del mismo. Pero de hecho ya la República Dominicana tiene que ir viendo qué va a pasar con el acuerdo que nosotros tenemos con Estados Unidos y Centroamérica. Porque ahora con este acuerdo Japón y Estados Unidos, que parece que tuvieron mucha discusión con el tema de los vehículos y este tipo de cosas, habrá que ver qué incluye esto, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que a través del acuerdo de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Centroamérica, Estados Unidos está colocando en el país los vehículos de sus marcas, de sus grandes firmas, a precios que compiten ampliamente con los vehículos japoneses y de otras zonas. Un vehículo de Estados Unidos, de una empresa de Estados Unidos, puede tener una diferencia de 10 o 15 mil dólares. Y puede ser más. Y más. En algunos casos es el doble uno del otro. Con respecto, sobre todo los vehículos utilitarios. Sí.
La gente puede decir, bueno, que el valor de reventa, el precio más caro, pero lo cierto es que es mucho más caro. Y en los últimos 3 años te puedo decir que un vehículo de $70,000 ha subido unos 12 o 13 mil dólares adicionales, precisamente por lo mismo, porque el mercado, lo que es la mano de obra japonesa, se hace cada vez más cara. Sí. Entonces, usted puede decir, bueno, yo compro un vehículo chino, o puedo comprar 3 vehículos chinos con el precio de lo que compro un japonés. Y cuidado, que puede ser más. Y hay que decir que en el país ha sido inundado de vehículos de muy buena calidad, sobre todo de asiático, ¿no? Corea, por ejemplo, vehículos coreanos, sí. Sí, son el país produce una cantidad, pero y se nota en el mercado, don César, cuando uno transita, la cantidad de vehículos ya americanos que están circulando, sí, que antes no circulaban. No los había, pero sí, precisamente es asunto de precio. Sí, por el acuerdo. Pero por el acuerdo, entonces, parece que estamos tratando de manera artificial romper con las normas de la economía, con los principios de economía, lo estamos tratando de romper con acuerdos de este tipo. Porque fíjese y a mí la impresión que me da es que esto es un asunto estrictamente para beneficiar a las grandes corporaciones multinacionales. De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Este acuerdo, don César, usted me comentaba fuera del aire, que incluye a 800 millones de habitantes. O sea que los países que forman parte del mismo tienen 800 millones de habitantes. Ese es un mercado amplio, no solamente por la cantidad de habitantes, sino poder adquisitivo, poder económico de esa población. Que tiene. Sí. Imagínense la clase media de todos esos 11 países, qué capacidad no tienen para manejar el comercio a nivel mundial y para atraer y colocar mercancías. Pero usted me hacía otro comentario que a mí también me preocupa mucho, que es el tema de las multinacionales. Este es un acuerdo hecho para que las grandes corporaciones de estos países, pero sobre todo de Estados Unidos, puedan pasar por encima de las leyes nacionales y colocar sus productos y evitar restricciones y algunas trabas que los países de este grupo le imponían por diferentes leyes nacionales. Dice Obama que mediante este acuerdo se derogan unas 18,000 leyes de tipo arancelario que forman parte de estos países y que de alguna manera son obstáculos al comercio porque a la medida que usted tiene que pagar los impuestos arancelarios más o menos altos, eso encarece la mercancía para los fines del consumo local y por lo tanto afecta la demanda de esos productos y la oportunidad que pudiera tener las empresas norteamericanas para la colocación de sus productos en forma competitiva en estos mercados. Claro, porque a veces también hay países cuando hay barreras arancelarias, es decir, que si tienen que pagar aduana el producto importado y el local no lo paga, pues tiene una pequeña ventaja en su mercado. Es decir, que están borrando de un plumazo también cualquier diferencia arancelaria que pudiera haber para protección de los productos del país. Óyeme, esto es un asunto preocupante y yo me imagino que todo empresario tiene que estar mortificado porque esto no es cuestión de un canto de sirena. Mira, yo creo que esto es una componenda de un montón de países con ánimo de obligar a los otros a participar, porque ahí hay unas declaraciones de Corea del Sur que dicen que aunque ellos no están participando ahora, pero que
en algún momento lo harán también. Claro. Y es lógico, una economía que depende de en un altísimo porcentaje del mercado mundial, no se va a quedar tranquilo que lo dejen fuera. Hay que ver en el mercado lo que son los productos, los vehículos Kia, los Hyundai, que son, por decir dos ejemplos, y no mencionar la cantidad de lo que son las lavadoras, electrodomésticos, cosas que vienen de Corea, aunque muchos con marca coreana están siendo producidos en China. Y yo creo que esas son de las cosas que los americanos de alguna manera le van a pasar el serrucho, le van a pasar la sierra eléctrica para ver de qué manera cambian. Pero te digo, tú como economista, que se supone que las leyes del mercado, leyes de libre comercio, de libertad de acción, son los que manejan los resultados del mercado, ahora no. Ahora le van a poner un torniquete y lo van a ajustar a según quieran los americanos, para allá, un poquito para acá, tuércelo. Porque el solo hecho de anunciar que las leyes locales no nos importa porque las vamos a violar, porque a violar no, sino que estamos por encima de cualquier legislación local, lo que está implicando, señores, que van a hacer lo que les dé la gana, como lo han hecho de manera escondida en otras veces, pero esta vez van a tener... Ahora tienen un instrumento un en la instrumento mano para aplastar. Poderoso para aplastar. Esto pudiera significar mucho más allá, porque eso pudiera cambiar en un momento determinado una situación hegemónica, porque yo creo que eso va a producir también mucho más pobres en el resto del mundo, porque al fin y al cabo lo que está tratando de proteger es el sueño americano. Estamos hablando, cuando hablamos de los derechos laborales de los americanos, poco le importa lo de la TNUD y todas esas cosas que fueran locales aquí, los sindicalistas criollos poco le importan. Como tampoco la economía dominicana, ni el medio ambiente criollo, porque si alguien está afectando lo que es el medio ambiente, y mira lo que está pasando con las algas que están dañando nuestras playas, somos nosotros los causantes de eso. No han venido a parar aquí. Exacto. Eso es un daño terrible al medio ambiente, que hay que ver que al fin y al cabo lo que vierten, oye, lo que nosotros vertimos a los Ama y a Isabela es ridículo, perdón, comparado con lo que puede verter un país, un estado de cualquiera de lo que compone la Unión Americana. Y eso pudiera ser perfectamente que uno de los estados esté vertiendo en un momento determinado algún producto que altere el medio ambiente. Hace años, en Florida, tuvieron que apagar unas plantas eléctricas que calentaban el agua a tal nivel que estaba cambiando la temperatura del medio ambiente. Entonces, los peces estaban desovando, estaban eclosionando en una época donde no le correspondían, y entonces los depredadores estaban acabando con ellos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Nosotros somos muy buenos en eso como país también, así que lo que aparenta esto es que ellos van a controlar, va a ser la policía del mundo, a convertirse de manera clara y descarada porque después son 800 millones, el 40% del mercado mundial. Oye, lo que estamos hablando es de unos hadras muy grandes que tienen mucha saliva para tragarse ese pájaro. Y donde las empresas norteamericanas van, obviamente, a sacar el mejor provecho. Porque es bueno informar a los amigos televidentes que cuando usted suscribe un acuerdo de libre comercio, lo que establece ese acuerdo está por encima de las leyes nacionales, salvo de la Constitución de la República. Entonces eso quiere decir que si este acuerdo para estos países que forman parte del mismo establece reglas de juego que antes no se podían aplicar en el plano interno por la existencia de leyes antes del acuerdo, ahora sí se puede hacer. Y a mí, entonces, me preocupa porque, volviendo al caso de la República Dominicana, el ministro de Industria y Comercio ha dicho que no se puede estar en contra del derecho que tienen los países de firmar acuerdos, pero sí de exigirle a Estados Unidos que apliquen medidas similares en lo que es el tratamiento de las reglas de origen para que la República Dominicana no pierda competitividad. Bueno, pero eso hay que explicarlo, lo de las reglas de origen, porque resulta que Vietnam, por ejemplo, en el acuerdo puede tomar mercancía china, mercancía de origen chino, transformarla y llevarla al mercado americano. Y viceversa. Pero a nosotros nos están prohibiendo ese asunto por las reglas de origen. Es decir, tú no puedes traer producto semi-elaborado de China, terminarlo en la zona franca e introducirlo al mercado americano. Salvo que, producto de esta situación, se modifiquen los términos del acuerdo que hemos firmado con
Centroamérica y Estados Unidos. Pero aquí el tema es más complejo aún, porque ocurre que afecta a las inversiones. Muchas empresas de capital extranjero que eventualmente podían venir a la República Dominicana a hacer inversiones para aprovechar la ventaja de los incentivos que se le dan a las empresas del sector de zona franca y reexportar, por ejemplo, al mercado americano. Ahora lo van a pensar porque van a tener varias alternativas. A lo mejor me conviene irme más a Vietnam o a Malasia que a la República Dominicana, porque allí la mano de obra y las condiciones en el marco de este acuerdo son mucho mejores que las que puede ofrecer la República Dominicana. Entonces, tenemos que pensar también en eso, porque no se trata solamente de que ellos pueden entrar ahora a Estados Unidos y quitarnos ese mercado para que nosotros coloquemos nuestros productos, sino que además pueden producirse desvíos de inversiones que supuestamente estaban destinadas a la República Dominicana, ahora lo van a repensar. Y van a Porque decir, bueno, al fin y al cabo el capital va donde más le convenga. claro. Entonces, esa condición pues, se va a dar. Entonces, sin ser agorero y sin estar pensando en la parte negativa, yo lo que creo también que el gobierno, y nos satisface mucho la actitud del propio ministro de Industria y Comercio, que a pesar de su forma muy cautelosa de hablar, y no es un hombre de polémica pública, pero también tiene la ventaja de que tiene un criterio bien claro de lo que lo conviene o no para la República Dominicana. Sí, porque tiene una El formación asunto es técnica. qué tanta fuerza podamos tener en un momento determinado para conseguir que haya, estas condiciones puedan revertirse, las que puedan afectar a la República Dominicana y no hagamos daño a la zona franca, por ejemplo, que es un pilar de la economía criolla, de lo que es el empleo también. Es decir, buscar soluciones en el propio camino. Yo creo que ese asunto también, si hay asuntos de origen que pudiera permitirse que se elaboraran productos en República Dominicana con materias primas viniendo de otros países y entrar al mercado americano, yo creo que pudiéramos de alguna forma paliar esa situación. Sí. Vamos a una pausa. Bien, amigos y amigas de Agenda Económica, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Don César y quien les habla hemos estado haciendo comentarios acerca del acuerdo que acaba de anunciar Estados Unidos, que ha firmado con otros 11 países para tener y dar origen al acuerdo comercial más importante de la historia hasta donde se tenga conocimiento. Este acuerdo incluye a los países del acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que son México, Canadá y Estados Unidos, pero además incluye a Chile y Perú, que son países de América Latina que entraron en el proceso y forman parte de este acuerdo. Nosotros hoy día lo que hemos estado haciendo comentarios respecto a las posibles consecuencias, porque no tenemos suficientes elementos en términos de lo que es el acuerdo en sí, de los términos y condiciones del mismo, porque ha sido un acuerdo negociado en secreto por los países integrantes del mismo y que es una negociación que no se llevó a cabo públicamente de tal manera que pudieran haberse conocido con antelación los términos que se están negociando. Lo que sí sabemos es que para la República Dominicana, dependiendo de cuáles sean los términos de este acuerdo, puede haber muchas consecuencias negativas, tal y como hemos estado hablando en el día de hoy, en el sentido de que podríamos tener para las empresas dominicanas una competencia fuerte para la colocación de nuestros productos en el mercado americano, sobre todo en el ramo de los textiles y los calzados, que ya en el pasado han sufrido consecuencias parecidas. Pero además estamos hablando de que la complejidad de este acuerdo puede afectar también las inversiones y puede afectar el empleo en la República Dominicana
la generación de divisas y toda una serie de otras actividades. Esto, si usted lo une al tema que nosotros tenemos con Haití y todas las restricciones y todos los problemas que estamos encontrando para que los productos dominicanos puedan colocarse en el mercado haitiano, nos está dando a nosotros un panorama preocupante para las empresas dominicanas, y yo creo que en el futuro este es un asunto del cual nosotros vamos a tener que hablar mucho, y vamos a ver, don César, de qué manera lo manejamos, porque la verdad es que es preocupante la situación. ¿No? El asunto es ver de qué forma las consecuencias de esto no nos afecta de manera terrible, o podemos sacarle algún provecho. A lo mejor. Porque también hay oportunidades de negocio que uno, por la actitud criolla típica, ¿verdad?, del hombre chivo, el tigre culebro, ¿verdad?, piensa que eso de alguna manera nos va a afectar. Los mexicanos lo están viendo como una gran posibilidad. Hablan de aumentar las exportaciones de México en 150,000 millones de dólares, de tener un mercado mucho más amplio. Entiendo leyendo esto por qué esa integración de Chile, Perú, pero es que hay también una posibilidad con el mercado japonés, que de alguna manera tiene también una incidencia. Es decir, ellos lo están viendo con la posibilidad de exportar más hacia esos países. Pero hablan, y es un detallito para señalar, dice que ante un posible aumento del proteccionismo, se refiere al proteccionismo que van a tener a esos mercados, el país, refiriéndose a México, asegurará un acceso preferencial a economías más de las economías más importantes del planeta. Es decir, que vamos en contra también de la corriente. Por un lado, abran para poder venderle, y por el otro lado, cierren para asuntos proteccionistas. Y eso es lo que yo llamo la doble moral de los americanos. Porque por un lado nos obligan a abrir, y ellos, mientras ellos cierran sus condiciones preferenciales de mercado. Y no solamente que nos obligan a abrir en las condiciones más favorables para ellos, porque si usted se pone a analizar lo que ha sido hasta ahora el acuerdo que hemos firmado con Centroamérica y Estados Unidos, la mayor ventaja la tiene Estados Unidos. Pero tú has visto cómo fue, tú recuerdas cómo se firmó aquello. Sí, claro. Donde escogieron quiénes eran los negociadores, el sector privado no tuvo participación, sino que estaba en la habitación de al lado, donde los negociadores, que no tenían experiencia alguna, iban y le consultaban sobre algunos elementos. Eso no fue una negociación como tal, ¿eh? Eso hay que entender que es así que negocian los grandes con los chiquitos. Porque incluso la República Dominicana se adhirió a la negociación tardíamente, cuando ya Centroamérica y Estados Unidos habían avanzado muchos pasos en el proceso de la negociación. Entonces nosotros, al ver la oportunidad y lo que eso podría implicar, hicimos el esfuerzo y nos adherimos a las negociaciones, y por eso formamos parte de este acuerdo. Pero eso, como usted dice, fue llevar allí a un grupo de personas a negociar un acuerdo con un país como Estados Unidos, que tiene todas las informaciones, tiene todas las reglas y tiene todas las oportunidades de negociar con ventaja, porque ellos son el que pone las reglas de juego en última instancia. Sí, y en el embudo nos tocó el lado estrecho, como es siempre, porque ese acuerdo, si lo analizamos, no ha beneficiado ni a la población como se esperaba, ni se han aumentado las exportaciones, y le echan la culpa al sector productivo porque no se ha sabido acomodar aquello. Claro, pero no estamos en condiciones de hacerlo, porque imaginen las empresas dominicanas. Ni ningún gobierno creó las condiciones tampoco para poder trabajar y competir. Esta mañana, hablando con un alto funcionario del gobierno, decía sí, exportar es la salida. Pero usted sabe lo difícil que resulta exportar y la cantidad de obstáculos que hay para eso. Claro. Y los obstáculos no solamente nos los ponemos nosotros mismos, sino también hay una cultura criolla de eso. Si te lo puedo poner difícil, ¿por qué te lo voy a hacer fácil? Es así como actuamos. Inclusive no es diferente en el sector público como en el sector privado. Siempre la sacadilla y ve cómo te lo hago difícil. Sí. Bueno, el mejor ejemplo de eso es el propio Haití, que es un país que no tiene la capacidad que tiene Estados Unidos. Sin embargo, cada vez que le da la gana les pone obstáculos a las exportaciones de la República Dominicana. Pero lo hace con sistemas similares, porque fíjate, por ejemplo, Haití no le comunicó nunca a República Dominicana de manera oficial el asunto de los 23 renglones. Simplemente imponen la restricción. Primero lo sueltan por las redes sociales
y después ponen las redes, o van avisando y un día te dicen, no, esto es así. Y ahora dicen que ellos tienen derecho a imponer las reglas para su propio... Pero Luis, yo creo... Pero no decían lo mismo cuando estaban hablando de la regularización. Pero yo creo que va a pasar algo. Esto lo que va es aumentar el contrabando en el sentido contrario, claro, hacia Haití. Claro. Porque también hay otra parte perversa en esa situación, y es que los dueños de un puerto particular, una familia de mucho poder en Haití que construyó ese puerto, nos quiere obligar a usar ese puerto, pero con los precios. Es un asunto de una extorsión también. Sí, sí, sí. Es una forma de afectar el país. Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Es algo que obviamente lo vamos a tener que seguir comentando en programas futuros, porque en la medida en que vayamos conociendo los detalles y los términos de este acuerdo, tendremos que ir hablando de esto y viendo la forma en que nos afectará a la República Dominicana. Mientras tanto, para nosotros ha sido un placer conversar con ustedes una vez más en el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa.